Testimonio de victimización al docente en el área del deporte. Hola a todos y a todas. Soy Rosalía Rodríguez Vega y bienvenidos a Visión Victimológica. La emisión de hoy será un testimonio relacionado con la violencia que se presenta en los docentes del deporte, ya sea en las escuelas, en los clubes y en las albercas. Tenemos una invitada especial que compartirá sus experiencias de maltrato, de violencia que se sufren en los centros educativos. Ella es licenciada en Ciencias en el Deporte con especialidad en la docencia. Ella se llama Eloísa Gómez Pinto. Bienvenida. Muchísimas gracias, Rosalía. Es un gusto y es un placer estar aquí, estar compartiendo en tu programa de Visión Victimológica y compartir toda la experiencia que se ha tenido en nuestros centros educativos en los que yo me he desarrollado durante estos 6 años. Al contrario, Eloísa, es un placer para mí que a mí, tanto al público, nos brindes esas experiencias. Háblame de tu carrera, porque el ser licenciado en Ciencias del Deporte con especialidad para el docente, para mí es nuevo, ¿no? Además, quisiera que tú me hagas la diferencia entre un docente de educación física, porque ya las escuelas que yo conozco, de las generaciones con las que yo he salido como docente, pues yo los conozco como maestros de educación física. Entonces sí me gustaría que me hicieras tú esa diferencia, que el público conociera esta carrera y qué viene siendo, vaya. Además, tú trabajas en centros escolares, ¿no? Así es, Rosalía. Pues sí, yo soy licenciada en Ciencias del Deporte, yo soy egresada de la escuela del YMCA. La mayoría lo conoce solamente como un club deportivo, pero no solamente es un club deportivo, es una universidad. En esa universidad está la carrera, yo la estudié ahí en el 2010, tiene aproximadamente 12 años esta carrera ya como licenciatura como tal. Y la gran diferencia de estudiar Ciencias del Deporte y educación física como tal, como la licenciatura de educación física lo hay, que son mis colegas, es de que en educación física van directamente a la docencia de los niveles, aprenden el desarrollo de un preescolar, el desarrollo físico del alumno de primaria, alumno de secundaria, alumno de preparatoria. Y hasta ahí, hasta los 4 niveles, ¿no? O sea, que son los 4 niveles básicos de educación. Y el maestro de educación física, él se dedica completamente a la práctica, al desarrollo físico, escolar solamente. O sea, dentro de la escuela tiene una materia como tal que se llama educación física, y por niveles el maestro de educación física tiene que ir desarrollando la cuestión física que tienen en sus planes de estudios ya la sepan. Así es. Aquí en la carrera, en la licenciatura de Ciencias del Deporte, aquí no tenemos un plan específico, al contrario, nosotros hacemos completamente la metodología para cualquier deporte, para cualquier especialidad, para desarrollo deportivo. O sea, no tenemos una estructura, más bien nosotros, por eso somos Ciencias del Deporte, nosotros a través de la ciencia hacemos toda la cuestión deportiva. ¿Qué ciencias convergen en el deporte? En esta son totalmente medicina, medicina, física, matemáticas, biología, química.
O sea, Está bueno, ¿no? es una carrera muy, muy amplia, es una carrera donde tienes que trabajar muchísimo, o sea, no es solamente, como dicen, ¿no? Deporte y me lo voy a pasar en las canchas de fútbol, en las canchas o en la alberca, no, es estar aprendiendo cómo funciona el cuerpo humano, cómo vas a hacer que una persona desarrolle su potencial para realizar ese deporte. Entonces tienes que aprender todas las bases científicas, por eso es ciencias del deporte. Ok. ¿Qué tipo de niños has atendido? Bueno, ¿O pues qué edades, ¿no? Escolares, ¿no? Básico, de educación básica, has trabajado. Yo he trabajado directamente con preescolar, tanto en escuela como en clubes deportivos. Es muy distinto en la escuela los clubes deportivos, porque pues en la escuela tienen completamente un programa, ¿no? Un programa educativo de enseñanza donde tú tienes que realizarlo. Y en los clubes deportivos tú haces el desarrollo de ese programa. Lo que tú quieres enseñarle al alumno o al niño que va a desarrollar esa actividad en un club deportivo, que es muy distinto a que vayan a la escuela y tener El contenido que te da la escuela. Exactamente. Cada escuela te da un contenido. Así es. Depende de las necesidades. Entonces hay escuelas de educación especial, de una manera, y escuelas de educación básica, bueno, educación especial pertenece a básica, pero al final de cuentas has estado en esos dos niveles diferentes. Ok. En los clubs tú preparas tu propio contenido, Así es. pero lo vas a basar de acuerdo a la población. Exactamente. De la población. ¿Has tenido poblaciones de todos o puros pequeños? No, he tenido poblaciones de todo, de poblaciones desde bebés de 6 años, de 6 meses, bebés de 6 meses hasta adolescentes de 15, 17 años. Entonces, para 6 meses es estimulación temprana. Así es. Entonces, en el área de estimulación temprana también entra las ciencias del deporte. Sí. Ok, eso también me gusta. Muy bien. Así es. Oye, Eloisa, yo ya te conozco de varios años y en alguna ocasión ya hiciste comentarios en que tú has estado en dos lugares, ¿no? En dos niveles educativos. Has estado con niños convencionales y niños con necesidades especiales, ¿no? Así es. ¿Qué niños especiales has tenido? Pues en la alberca me ha tocado niños con autismo, niños, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, donde no pueden mover piernas y tampoco pueden mover brazos. ¿Hemiplegias? Hemiplegias, sí, totalmente. Y con síndrome de Down, me ha tocado. Hermosos los niños con síndrome de Down. Hasta te estimulan más. Te estimulan más te porque piden más movimiento. Sí, no, porque son muy hiperactivos, o sea, en el agua ellos se estimulan tanto que también tienes que aprender a controlar ese estímulo que él tiene, porque si no, luego ni él mismo se puede controlar de tanta estimulación que le da a tocar el agua. O sea, simplemente tocar el agua a él es una estimulación súper. Háblame de los niños autistas. Fíjate que es interesante, porque para mi época siempre fue para mí muy difícil esa área, ¿no? Será porque pues tengo muchos años de ser maestra de educación especial y pues que ya ahorita ya no ejerzo. Sin embargo, se me hacía imposible los niños autistas. Pero pues yo me auxiliaba mucho de la mamá para poder interactuar con ellos, porque un extraño es un extraño, ¿no? Y si la mamá en algunas ocasiones es difícil interactuar con su propio hijo,
Imagínate uno que es uno docente, un terapeuta, pues todavía es difícil. Hay que tratar, buscar la manera de encontrar el trato con esos peques, ¿no? ¿Cómo los trabajas? Que esa es una cosa que ahorita me inquieta, ¿no? Pues fíjate que tuve el honor, la verdad, fue un honor que estos papitos se acercaran a mí en una alberca de un club deportivo y se acercaran a mí, ¿no? Y me dijeran, ¿sabes qué? Lo que pasa es de que me gustaría que mi hijo aprendiera a nadar, tiene 3 años. Ah, pues sí, súper bien, pero tiene autismo. Entonces quiero saber, pues, si podrías tomar esa responsabilidad. Y yo me quedé así de, claro, por supuesto, sí. Obviamente, pues yo también me empecé a investigar cuántos tipos de autismo, qué es lo que no hay que hacer con un autista, qué es lo que sí está permitido, uno como docente. También te vas capacitando, obviamente, ¿no? Porque no es lo mismo agarrar y enseñarle a un niño convencional a nadar, explicarle, darle las indicaciones. Vas a soplar por la boca, vas a soplar por la nariz, vas a mover tus deditos así, vas a mover tus deditos así y el brazo así. Un niño convencional te lo va a entender, pero un niño autista no. Es que ni siquiera te ve. No, exacto. O sea, Ni hay atención. no hay atención, no tienes esa conexión. No hay. Lo que yo hice, o sea, después de haber leído, de ir a cursos, también en la escuela tuvimos muchas capacitaciones, mi servicio social también lo hice en la parte de las personas con discapacidad, fue en el Paralímpico, entonces fui conociendo todo eso. Entonces, lo que a mí, en mi pasión, me llamó, déjalo que se comporte. Ve, obsérvalo. Entonces yo las primeras 3 clases, yo les pedí a los papás, porque ellos obviamente me dicen, es que no se va a soltar, es que métete con él. Las 3 primeras clases se metieron, el papá se metió con él. Excelente. Ya nos conocimos, interactuamos los 3, él solito. Ni el papá lo llevó, ni lo obligó, ni yo lo obligué. Él solito se soltó. En el momento que dejó al papá y se agarró de mí, fue cuando se hizo así de empatía. Empatía total. Y fue cuando le dije al papá, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó, de la alberca para acá es mi terreno y es mi alumno. De la alberca para allá, a las regaderas, es tuyo. Muchas veces sí hubo ese miedo de los papás, ¿no? Híjole, es que viene como que muy berrinchudito, ¿no? Y así te hablan los papás. Es que viene enojado, es que se acaba de parar, y es que como que no quería venir, y como que no quería entrar. Entonces, si llegas así, no se preocupe, a ver, de la alberca para acá, mi desarrollo profesional, mi chamba. Ya de aquí para allá, ya es su chamba. Entonces hubo una empatía muy, muy, muy fuerte con este niño que tenía autismo. Era un autismo, no era tan severo, pero tampoco era tan leve, ¿no? Era un severo, era un 3 tirándole casi 4. De repente sí se te iba. Se iba y de repente regresaba. O de repente tú le decías algo y él te platicaba otra historia, ¿no? Estaba en su mundo. ¿Puedes decir que el agua es mágica? Sí, el agua es mágica. A mí me pasa, yo toco el agua y estoy dentro del agua y fluyo. Se me olvida todo, si fue un día mal en la escuela o en el mismo trabajo o traigo problemas. Al momento de estar dentro del agua, fluyes. Fluyes. No hay otra cosa
que no sea sentir el agua. Y eso es lo que yo siento, no lo sé, pero es lo que yo he visto que cuando ellos, en cuestión de los niños autistas, venían o muy enojados o muy estresados o muy que no querían realmente despegarse de la mamá, del papá, del abuelo o de lo que estuvieran haciendo antes de entrar a la alberca, y al momento de que entraban a la alberca se les olvidaba qué estaban haciendo 2 minutos antes. Y yo lo notaba, o sea, y hasta los papás también se quedaban así de, ¿qué hizo? No, nada, o sea, el agua los relaja, el agua te saca del estrés, te ayuda, o sea, el agua ayuda muchísimo, o sea, por eso hay rehabilitaciones acuáticas. Natación siento que es un deporte completísimo, que va a estimular todo el sistema nervioso central, todo lo que es tu cuerpo, ¿no? Y te va a ayudar a mejorar ciertas condiciones de vida, inclusive lo has dicho, la parte de desestrés, ¿no? Bueno, te voy a preguntar ahora lo trágico, lo difícil que es para un docente. Violencia, maltrato por parte de tus alumnos, de tus estudiantes y de tus padres de familia. Sí. Platícame, por favor, ¿cómo sientes esa violencia? Híjole, es una violencia silenciosa, porque no puedes ponerte a pelear con el padre de familia y tampoco te puedes poner a pelear con el alumno. Entonces es algo muy difícil porque tienes que ocultarte, tienes que guardar, tienes que tragar esa violencia. Ese malestar que sientes. Ese malestar. Y quedarte silenciado. Bueno, ¿cómo es ese comportamiento de ellos para que tú lo sientas? Pues el comportamiento regularmente que yo he tenido con los padres de familia es que el papá en todo momento quiere estar educando ahí a su hijo, ¿no? Y corrigiéndolo. Y pones atención y deja de hablar y estira bien el brazo. Tú estás con el alumno dentro de la alberca y el papá ya le está gritando desde la parte de arriba de donde está observando, porque hay un lugar específico donde se ponen los papás a observar las clases de sus niños, y el papá ya está allá arriba y diciéndole, te estoy viendo y te estoy checando, y ya le está corrigiendo, ¿no? Y el niño es, ¿a quién le hago caso? Le hago caso a la profesora que me está diciendo, oye, no, o le hago caso a mi papá. Y luego, si tú como docente, como profesor, como líder en ese momento, de ese horario, de esa actividad que se llama natación, llegas a hacer una corrección que al papá, para sus ojos, no lo percibe como corrección de la actividad y lo está observando como agresión a su hijo, ¡pum! Viene el papá súper enojado y lo saca. Saca al niño y te amenaza a ti, ¿no? Y ahorita lo voy a reportar porque lo que usted hizo no es correcto. Porque es lo que él vio, ¿no? Él es lo que observó, pero no vio todo lo demás. Vio que nada más el profesor le gritó o lo jaló a su hijo, pero no vio el tras. Entonces ahí es el conflicto completamente de que el papá baja, saca y retira a su hijo, porque el papá cree que su hijo está en
en peligro. Así es. Pero también el papá no se pone a pensar que también el docente, el profesor en ese momento está en peligro, porque hay muchos niños violentos en el agua. Cuando los agarras tú, los llegas a tocar, los llegas a corregir, porque en el agua hay contacto físico completamente, de brazos, de cara, de cuerpo completo hacia el niño. Igual forma, el alumno tiene completamente el cuerpo del docente y lo puede tocar. Entonces, son cosas bien pequeñitas y bien delicadas. Así es. Muy delicadas, Así es. una línea muy delicada de cómo tienes que agarrar al alumno, ¿no? Y a fuerza tiene que ser así. Sí, porque ¿cómo enseñas a un alumno que no sabe flotar en una alberca que mide 1 metro? Cuando el niño mide 30 centímetros. Pues el niño se va a hundir. No, y que además se puede apreciar abuso. Exactamente. Depende del tocamiento, ¿no? Exactamente, dependiendo cómo lo tocó. Bueno, fíjate, hay tocamientos permitidos, tú lo llegaste a mencionar ahorita. Hay tocamientos permitidos y tocamientos no permitidos. Así es. Pero también hay tocamientos que la misma persona lo siente mal. Y hay tocamientos que la misma persona dice, no está mal, no me sentí bien, no me sentí mal. No, lo veo normal cuando está acostado en el agua y lo tocas de espalda y lo vas llevando así, ¿no? Pero se puede correr el riesgo de que el alumno se sienta mal, sí, aunque no lo hayas hecho con toda esa intención. ¿Qué piensas de eso? Sí, no, o sea, como lo vuelvo a repetir, una línea muy delgada. Aunque nosotros los docentes... Y les dan entrenamiento y capacitación para eso. En todos lados, exactamente. ¿Cómo es esa capacitación para evitar exactamente esos problemas? Sí, cada lugar tiene sus programas, cada lugar de clubes deportivos, cada alberca tiene sus programas de enseñanza acuática. Y cada alberca dice, a ver, niños de 0 meses al año es macronatación y entran con papás. Y de 1 añito a 4 añitos entran todavía con papás, pero una clase sí, una clase no, o hay interacción entre los dos. Cada alberca tiene sus programas para evitar exactamente. esos malos entendidos. Exactamente. O quizá ciertos abusos, ¿no? Exactamente. ¿Pero se ha dado eso? Sí se ha llegado a dar muchas veces. El alumno le platica al papá, oye papá, pues sabes qué, pues en la clase de natación con tal profesor sentí que pues su mano me tocó y no me sentí cómoda. École. Sí lo ha habido. Entonces es de alto riesgo. Sí. Tu área. Completamente de alto riesgo mi área. Ahora, los niños maltratan. ¿Al profesor? Me has hablado del padre de familia. ¿El niño logra maltratar al maestro? Sí. ¿Cómo? Al momento de que él no respeta los límites, su seguridad. École. De él mismo en el agua. Hay reglas y no las quiere seguir, no las quiere llevar a cabo por su bienestar de él, no por mi bienestar, por el bienestar de él. Y él no lo hace, el alumno no lo hace, no lo llega a ver, y eso es completamente una violencia para mí como docente, porque no hay completamente atención, no hay compromiso, no hay seguridad para él.
Es una forma de violentarnos, el no hacer caso a las reglas dentro de una alberca. ¿Y hay niños que no te obedecen? Sí, hay niños que no me obedecen. Una ocasión me tocó una alumna, ya era una alumna de 8 años, y la alumna solamente quería estar jugando, quería estar sumergiéndose y yendo con los pescaditos abajo, le encantaba sumergirse y sumergirse y sumergirse y sumergirse. Cuando ya estábamos en el aprendizaje de la técnica específica del nado, ¿no? Hoy tienes que hacer tales ejercicios para la técnica de patadas, tales ejercicios para la técnica de la brazada. La niña no me quería hacer caso, se seguía hundiendo, hasta que la frené, la saqué de la alberca, la puse en la orilla, le dije, ¿sabes qué? No podemos seguir trabajando porque te sigues hundiendo y hundiendo y hundiendo. La niña agarró y me dijo, yo quiero seguir jugando. Me manoteó y me soltó una cachetada. O sea, la alumna, la niña de 8 años, me soltó una cachetada. Yo frené completamente la clase, era individual, o sea, nada más era la alumna y yo. Entonces frené completamente la clase y le hablé a la mamá. La mamá no estaba, en ese momento no estaba viendo la clase, sino la mandé a buscar con mi supervisor. Le digo, oye, por favor, ¿podrías mandar a llamar a la mamá de tal alumna? Sí. Ya bajó la mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Miss? Bueno, pues pasó esto, su hija estuvo juegue y juegue, le llamé la atención. Al momento de que la retiré y le llamé la atención que ya no íbamos a seguir nadando y que iba a parar la clase, me soltó una cachetada. La mamá se quedó así de... No sabía ni qué hacer. Entonces la mamá dijo, no, discúlpeme, no voy a hablar seriamente con ella. Que no sé. Y se paró, yo paré la clase por completo, les pedí que se retiraran, que el día de mañana nos veíamos y a ver. Lo platicamos con mi supervisor, lo platicamos con la gerente, que pasó así, pasó esto. No sabemos qué fue lo que le estimuló a la niña el reaccionar de esa forma, ¿no? Violentarme, o sea, de repente soltaron una cachetada, pues sí fue muy... La niña quizá es violenta, ¿no? Me imagino que puede ser. ¿No investigaste? No se investiga? No investigamos. Nada más como... No investigamos más allá. Ni el supervisor, ni el coordinador. No, nada, se quedó así. La mamá pues muy apenada, dejó de ir una semana, no llevó toda la semana a su hija a nadar, porque pues para ella el ir a nadar era juego, no era realmente una disciplina deportiva o realmente no era una clase como tal. Para ella la natación era el premio y el juego. A ella yo siento que la premiaban con el nado, ay, te voy a llevar a la alberca, te voy a llevar a natación. Pero nunca le dijeron, oye, ¿sabes que son clases de natación? Entonces, yo siento que fue por esa parte. Estoy de acuerdo contigo, exactamente. Yo siento que fue por esa parte. De hecho, te voy a decir una cosa. Yo nunca decía, cuando estuve en la secundaria y que estuve en la primaria y que estuve, ¿no?, en la normal inclusive, maestra de educación física. No, es la maestra de deportes, ¿no? La maestra de deportes. Y no se toma conciencia que una cosa es diferente, ¿no? Que vas a entrenarte, a correr, a desarrollar tu organismo, ¿no? Lo toma uno ligera, y a mí no me gusta el deporte. Y no entraba yo, o simplemente, no, a mí lo que me gusta es el básquetbol, ¿no? Y como que no es una área importante para un niño, o para un adolescente, o para algún otro estudiante. No es tan importante, a menos que les guste el deporte, porque esa es otra cosa, ¿no? A mí nunca me ha gustado el deporte, no soy citadina,
De hecho, casi no me muevo y es tan importante, yo lo escucho a cada rato, el deporte, y vais a correr y a caminar y se va uno a desestresar. Pero sí es cierto, no tienen ustedes un lugar como docente para que estos niños sean entrenados. Está bueno. Sí, o sea, ¿Y no está la autoridad para hablar con los padres? ¿Ustedes no hablan con padres de familia? ¿No hablan con los niños? Una de las primeras clases es crearles conciencia. Miren, yo soy docente, soy maestra y no hay eso, ¿no? ¿Cómo se da? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que en las albercas estaría súper bien que pudiéramos nosotros como docentes interactuar con padres de familia y con niños antes de entrar a la alberca, pero los primeros que tienen los contactos son los vendedores de estas albercas, que lo único que pues su trabajo es vender para que haya ese ingreso a la alberca. Y al docente lo conocen cuando ya el niño está con gorra, gogles, traje de baño y chanclitas. Ay, profesora, ¿usted es la profesora Cristina? Sí, me toca con usted, me dijeron allá afuera que me toca con usted, mi niño. Muchas gracias, ¿no? Y en ese momento yo conozco al alumno, en ese momento yo le pregunto a mi alumno, ¿cuántos años tienes? ¿Y cómo te llamas? Y ahí empieza mi capacidad de docente. Y porque me apasiona tanto la natación, pues yo lo veo como normal. Pero no debería ser así. No, claro que no. Porque pasa esto. No, los niños no saben. No, y además tienes que hablar con cierta rigidez, autoridad, que si este movimiento se da, esta actividad se da, es por esto. Si esta actividad se da, por aquello. ¿No? Como debe haber una planeación y decir, mire papito, usted va a estar 2, 3 días conmigo para que usted me observe y vea, ¿no? Exacto. Y a lo mejor va a entrar usted a la alberca para que me ayude, ¿no? Y va a ser los siguientes, ¿no? No hay esa interacción. En lo que es clubes deportivos, no la tienen. O sea, en el club deportivo es, le toca al niño entrar a natación de 4 a 5. Ahí van, llévalo. Si se queja el padre familia, si se queja el niño, ¿te lo quitan? Sí. ¿Y te lo ponen con otro maestro? Se lo ponen a otro maestro. ¿Y qué pasa con la autoridad? ¿Qué te dice? Le da la prioridad y le da el favoritismo al papá. O sea, si el papá agarra y dice, es a mi jefe, ¿no? Que es mi coordinador. Es que la profesora Cristina no me gusta cómo le da la clase porque le grita mucho, le alza mucho la voz a mi hijo y no me gusta. Bueno, pues para consentir o... ¿Fines prácticos? Ok, cambia alumno. Para evitar el conflicto, ¿no? Para evitar el conflicto, me quitan ese alumno y se lo pasan a otro profesor que es más... que interactúa con más gracia, que interactúa con un poquito más de tacto, ¿no? Ok. Cuando hay muchos maestros puede que se ceda, ¿no? Si hay pocos alumnos y si ese niño vuelve a presentar las mismas conductas con el otro, ¿también se lo van a cambiar? Sí, ha pasado. Claro que va a pasar. Y va a pasar, ¿sí? Que no nomás en esa escuela. Lo quitan de esa escuela y lo ponen en otra. Y va a pasar lo mismo. Entonces no hay una conciencia del deporte, como quien dice. No hay una conciencia que la actividad de la alberca no nomás es aprender a nadar. No, es una disciplina como tal. Es una disciplina como tal. Es una disciplina deportiva. Es lo que muchas veces los papás no logran entender y tampoco explicarles a sus hijos. ¿Y ha habido padres violentos que insultan a los maestros? Sí. ¿Amenazan a los maestros? Sí. ¿Y han corrido a los maestros por ellos? Sí. Sí, si el papá agarra y
comenta en gerencia con los jefes, ¿sabes qué? Tu profesor tal, fulano de tal, hace esto y no me gusta. Necesito que lo corras o si no, yo y todos mis hijos ya no vienen. Y por la empresa, por no perder ese número del O ese papá, cliente. ese cliente. ¿Por qué es cliente? Sí, es un cliente. Corren al maestro. Corren al maestro. Porque los papás tampoco nos ayudan nosotros los docentes, de explicarles, vas a natación porque te va a ayudar a desarrollarte, que necesito que estés más concentrado, porque necesito que practiques un deporte, una disciplina, porque te va a hacer disciplinado, porque vas a desarrollarte mucho mejor. No, vas a natación porque no se te acaba la pila. Ay, porque me dijeron que natación es buenísima. Para controlar tu conducta. Para controlar tu conducta. Entonces mandan ahí a los castigados, ¿no? A los que tienen problemas de conducta, comportamiento, actitudes y aplacarlos, ¿no? Es malo, porque realmente utilizan el deporte como un castigo, ¿no? Realmente el deporte es beneficio. Y realmente que el deporte en México no se estimula, ¿eh? Este testimonio me está sirviendo para demostrarles a ustedes como público que la violencia está en todos los ámbitos. Yo creo que hay que empezar a mirar y a buscar alternativas de cómo podemos parar esta violencia. En otras emisiones que vaya avanzando Visión Victimológica, vamos a ir viendo cómo se resuelve un conflicto en la escuela, o cómo podríamos afrontar, o cómo podríamos identificarla, cómo deberíamos concientizarla para de alguna manera darle prioridad y solución a esto. Esta es una invitación para que sigan viendo Visión Victimológica. Y otra cosa, no se les olvide, ¿no?, poner sus deditos así, bien altos, hacer sus comentarios, sus críticas, sus dudas en cuestión, ¿no?, de violencia, maltrato, victimización, y que nos va a servir para continuar con esta emisión. Muchas gracias y no se les olvide, un pueblo educado va a crecer. Gracias, Eloísa, muy amable. Fue un placer tenerte aquí, el haber compartido, el que nos hayas tenido confianza en compartir, pues lo que es lo más hermoso es la docencia. Es una pasión. Yo estoy contigo. Yo sigo siendo apasionada por la enseñanza. Muchas gracias, Eloísa. Muchísimas gracias, Rosalía, y muchísimas gracias a todos ustedes. Sigan dándole like en todo momento. Muchísimas gracias, Rosy. Cuídense. Gracias, Eloísa. Hasta luego. Hasta luego.